Hoy veremos el tema de análisis en frecuencia de señales. Análisis en frecuencia, también conocido como análisis de Fourier o análisis espectral, se refiere a la descomposición de una señal en componentes sinusoidales o exponenciales complejos, que viene a ser la forma más general de la función sinoidal. En dicha descomposición, decimos, se representa la señal en el dominio de la frecuencia. Y el objetivo es la descomposición para disponer de la señal en este dominio de la frecuencia, que también llamamos espectro. Todos conocemos cómo es una señal sinusoidal y siempre la asociamos a una relación en función del tiempo y que tiene una forma de onda, como se observa. Y esa misma señal en el dominio de la frecuencia será un simple punto en este dominio, en este caso en el punto relacionado a su frecuencia. Entonces lo que queremos es ahora ver las señales desde otra perspectiva. Normalmente podríamos estar acostumbrados a ver las señales como en el dominio temporal, pero ahora la idea es verlos desde otra perspectiva, que llamamos el dominio en frecuencia. Y esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, analizar el espectro de una señal de voz, que se muestra acá. El eje horizontal involucra lo que son las frecuencias y el eje vertical lo que corresponde a la potencia espectral. O si no, también podríamos verlo como un espectrograma, donde vemos tiempo en el eje horizontal, frecuencia en el eje vertical, y los diferentes colores se asocian a niveles de potencia espectral. Bien, vamos a dividir el análisis de frecuencia en dos partes. Por un lado, las señales continuas y por otro lado, las señales discretas. Las señales periódicas continuas se van a resolver mediante la serie de Fourier y las señales aperiódicas mediante la transformada de Fourier. En lo que corresponde a señales discretas, usaremos la transformada discreta de Fourier para referirnos a señales periódicas discretas y la transformada de Fourier de tiempo discreto para las señales discretas aperiódicas. Todas estas formas van a tener diversos tipos de utilidad y se usarán en acorde a lo que se desea hacer. Es muy común ver las señales continuas de manera teórica, abstraídas de sus formas matemáticas, y más bien las partes discretas como lo aplicativo, ya que se pueda trabajar en un sistema digital. Veamos entonces el análisis en frecuencia de señales continuas. Las señales continuas se clasifican en dos tipos para realizar un análisis frecuencial. Las señales periódicas continuas, donde usamos la serie de Fourier, y las señales no periódicas o de energía finita, también llamadas aperiódicas, usaremos la transformada de Fourier. Veamos el primer caso. Se dice que una señal continua periódica se descompone mediante lo que se conoce como una serie de Fourier. Acá vemos que x de t, siendo la señal que es periódica, está compuesto por una suma de exponenciales complejas, donde una exponencial compleja va a tener una relación con la frecuencia 0, que significa frecuencia fundamental, o su periodo fundamental, que viene a ser su inverso. Es afectada por coeficientes, donde por lo general serán infinitos, y donde k irá desde menos infinito hasta más infinito. Entonces notarán que esta es una secuencia discreta de cierta manera, porque solo va a ser válido para ciertos valores de k, siendo k el número entero que se multiplica al valor de la frecuencia fundamental. Entonces las componentes frecuenciales estarán dadas por esta expresión de acá, que para poder entenderlo bien hay que tener presente que se puede componer en función de coseno y seno y una variable compleja. Para poder realizar el análisis en frecuencias de señales continuas periódicas deben cumplirse unas condiciones denominadas de Dirichlet, que dice: la señal x de t tiene un número finito de discontinuidades en cualquier periodo. La señal x de t contiene un número finito de máximos y mínimos en cualquier periodo. Y además la señal x de t debe ser absolutamente integrable en cualquier periodo, es decir, que su integral con respecto al tiempo debe ser menor a un valor infinito.
Una señal periódica tiene energía infinita, bueno, es periódica, y una potencia media finita, y se define como con la expresión como la integral de la señal elevado al cuadrado en su valor absoluto y integrándola con respecto al tiempo, en un tiempo que corresponde al periodo de la señal. Si hacemos uso de los principios de superposición, podemos llegar a una expresión mucho más sencilla para la potencia. Fíjense, solamente en función a los coeficientes en valor absoluto elevado al cuadrado, sumándolos todos ellos. A esta relación la conocemos como la relación de Parseval y viene a ser la potencia si es que queremos saber este contenido de energía que puede tener la señal. En resumen, si x de t es periódica y satisface las condiciones de Dirichlet, se puede representar mediante una serie de Fourier. Acá vemos la relación o la ecuación de síntesis, donde la señal de x de t está compuesta por una sumatoria infinita de componentes frecuenciales afectados cada uno por un factor complejo. Y este factor complejo lo podemos obtener a partir de la ecuación de análisis, ¿no? Donde tenemos la integral de x de t multiplicado por el factor complejo negativo integrada sobre un periodo de señal. Veamos un ejemplo. Sea x de t compuesta por esta señal, donde vemos que está compuesta por una sumatoria donde hay unos coeficientes a sub k y multiplicados por una exponencial e a la jk 2pi t. Para k igual a 0, es fácil notar que va a ser igual a 1. En cambio, para k igual a 1 y k igual a menos 1, tendremos el valor de un cuarto. Para a sub 2 y a sub menos 2, un medio, y para a sub 3 igual a sub menos 3, un tercio. No seguimos porque está acotado acá desde menos 3 hasta más 3. Y si ponemos los cuatro términos uno seguido del otro, pero ahora sí mediante la ecuación de Euler, podemos llegar a una expresión sencilla donde como prescindimos de la parte compleja, de la parte imaginaria, y nos queda esta expresión donde vemos claramente tres funciones tipo coseno, oscilantes, pero de diferente frecuencia, ¿no? Este tiene una frecuencia, digamos, de 1, este tiene una frecuencia de 2 y este una frecuencia de 3, afectados por un factor, y además hay un término que no depende del tiempo, y por lo tanto se dice que es una componente en continua. Aquí graficamos las señales. Tenemos acá primero la componente continua, la segunda componente, ¿no? de frecuencia 1, periodo 1. Sumamos las dos y vemos cómo la función de seno está montada sobre la componente continua que es 1. A continuación le sumamos la siguiente expresión x2 de t, que es coseno de 4pi t, con lo que se obtiene una señal de este tipo. Sigue siendo oscilante, pero con unas discontinuidades interesantes. Luego le sumamos el x3 y tenemos ya la señal completa, que ha sido descompuesta en cuatro componentes. La componente continua, esta componente de acá es x2 más x3. Veamos otro ejemplo, digamos una señal cuadrada periódica, que viene a ser un tren de pulsos rectangulares, donde la definimos de esta forma, ¿no? X de t es igual a si es que está en el rango de menos tau medios a tau medios. Y será 0 en cualquier otro caso. Y decimos que tiene un periodo, es decir, que se repite cada cierto tiempo. Aplicando la ecuación de análisis a la integral, le ponemos x de t para k igual a 0. Es fácil deducir, ya que se puede sacar fácilmente esa integral, que ese sub 0 es una constante, a por tau entre el periodo. Y a esto le llamamos la componente continua. Para k diferente de 0, sí debemos hacer un cálculo de la integral, pero como está una exponencial obtenida,
es fácil sacarle su integral, ¿verdad? Es la misma exponencial dividido entre el argumento, lo que vendría a ser la constante que afecta al exponente. Y integramos desde tau medios hasta menos tau medios y obtenemos esta expresión, la cual se puede reducir a esta de acá. Esta expresión es bastante relevante. Tiene que ver con una función que se llama sinc y que viene a ser el seno de un valor dividido entre ese valor. Y no olvidar que k debe ir desde más menos 1, más menos 2 y así de manera infinita. Así que esta es una ecuación importante a tener presente para todo lo que vamos a ver después. Y si tratamos de graficarlo, la función sinc, o también conocida función sampling, va a tener esta forma, ¿no? Donde en el caso del seno de phi entre phi es 1 como máximo y luego va decayendo y va oscilando, pero con una amplitud que va decreciendo a medida que se aleja del origen, tanto para frecuencias o para argumentos positivos como negativos. Ahora es interesante analizar lo que pasa entre las diversas variables que tiene la función pulso rectangular. ¿No? Decimos que tau es el ancho del pulso y t sub p es el periodo. Si digamos el periodo se cumple esta condición donde tau es el 20% del periodo, es decir, un pedazo nomás, obtenemos esta curva para la función sampling. Si disminuimos más el valor de tau, o sea, lo hacemos más delgado a la función de pulso, vemos que más bien se elonga más la función sampling. Si lo hacemos aún más pequeño, se va a elongar aún más todavía. Sin embargo, si mantenemos más bien la anchura del pulso, es decir, este tau constante o fijo, entonces, pero con el periodo variable, obtenemos esta relación donde la forma es la misma, solo baja un tanto en amplitud y más bien la cantidad de impulsos que va a contener la señal va aumentando a medida que el periodo va aumentando. Si queremos calcular la densidad espectral de potencia, según la relación de Parseval, será simplemente el valor de C sub k elevado al cuadrado. Entonces, como teníamos dos partes, para k igual a 0, una constante, la elevamos al cuadrado. Y para el otro caso, la función que viene a ser esta de acá. Aquí una animación sobre cómo descomponer una señal casi cuadrada en muchas componentes sinusoidales y en este caso cosenoidales, ¿no? Entonces acá la vemos en la descomposición y por otro lado la representación del espectro, donde vemos valores que corresponden a cada uno de las componentes frecuenciales con diferentes pesos, digamos. Esta idea la podemos tal vez usar para cualquier tipo de señal. Por ejemplo, esta señal musical de un instrumento la podemos componer en, digamos, hasta 10 componentes frecuenciales, cada una con su respectiva amplitud y su frecuencia. Y la amplitud va a variar dependiendo de la señal que se está descomponiendo. Veamos el análisis en frecuencia de señales aperiódicas continuas. Entiéndase que es una señal aperiódica, no tiene periodo, no se repite en el tiempo, pero es continua y además está acotada. En este caso se ha dibujado entre este valor y este valor de acá, ¿no? Entonces, para hacer el análisis conviene volverlo periódico. Es decir, creamos réplicas infinitas siguiendo un periodo que llamamos T sub P. Y a esta señal le podríamos, si es que lo hemos obligado a ser periódica, le vamos a llamar XP, le vamos a sacar la serie de Fourier. Se cumple que X de T va a ser X de P siempre y cuando el periodo es infinito, ¿verdad?
si el periodo es infinito. Ese es, digamos, el límite. Teniendo presente esto y calculando la serie de Fourier, obtenemos esto de acá. O sea, digamos, esta es la ecuación de síntesis, siendo esta la ecuación de análisis. Dado que x de p es igual a que es dentro de un periodo, podemos decir tranquilamente que c sub k es la integral de menos tp medios a tp medios igual a x de t por el factor exponencial que usamos. Y sacamos la integral, dividimos entre t de p y será ya nuestros coeficientes. Entonces podemos calcular con este artificio, digamos, lo que vendría a ser la transformada de Fourier. Será el nombre que vamos a tomar. La única condición es de que es una función continua desde menos infinito hasta más infinito, integrando x de t y multiplicando por el factor complejo. Y c sub k van a ser siempre la inversa del periodo multiplicado por el valor de la transformada de Fourier evaluado en kf0. Acá el resumen para este tipo de señal. Noten ustedes señales continuas. La transformada de Fourier también es otra señal continua. Y de ahí la razón por la cual se usa el símbolo de integral. Y digamos que acá se ha justificado, digamos, teóricamente estas herramientas, pero hay que tener presente que también estas queremos usarlas en la vida real y en una computadora. Para eso entonces debemos analizar algo más. Veamos un ejemplo en el caso de las señales continuas, donde tenemos un pulso. La misma idea, pero en este caso en el dominio continuo. Sacándole la transformada de Fourier a la parte que está definida, entre menos tau medios a tau medios, entendiendo que los valores ajenos a ellos son ceros. Entonces llegamos también a la misma expresión donde tenemos un seno dividido entre el mismo argumento del seno. Y eso es lo que se conoce como la función sinc o sampling. Bien, aplicado acá para señales continuas aperiódicas. Tenemos un pulso y tenemos su función sampling asociado, donde la constante tau es muy determinante. Mientras tau sea, digamos, relativamente grande, entonces significará que los cruces por cero, los cruces por donde la señal XDF cruza el eje horizontal, se va a volver más angosto. Tal es así de que si es infinitamente grande, pues esto será infinitamente pequeño, corresponderá por lo tanto a la función impulso. Aquí el ejemplo, digamos para tau pequeño, el ancho crece. Para tau intermedio, este es el ancho de este denominado lóbulo principal. Y en el caso de una anchura mayor, vemos cómo se va reduciendo el lóbulo principal. Veamos ahora sí lo que vendrían a ser las señales discretas periódicas en el tiempo, donde dice la representación en serie de Fourier de una señal periódica continua en el tiempo está formada por un número infinito de componentes de frecuencia, donde el espacio entre dos frecuencias sucesivas armónicamente relacionadas es 1 entre Tp, siendo Tp el periodo fundamental. Y por lo tanto el rango de frecuencias para señales discretas en dominio se limita al intervalo de menos pi a pi, o si no de 0 a 2pi, debido a que es periódico. Una señal discreta en el tiempo de periodo fundamental n puede constar de componentes 2pi entre n radianes, o la frecuencia 1 entre n ciclos. La representación en serie de Fourier de una señal periódica discreta en el tiempo contendrá como máximo n componentes de frecuencia. Y aquí tenemos el resumen de las ecuaciones de síntesis y análisis para este tipo de transformada de señales periódicas discretas en el tiempo. Vemos aquí x de n, la descomposición, y más bien la ecuación de análisis que más bien me provee de los coeficientes para poder hacer la descomposición.
La densidad perfecta de potencia, tal como ha sido definida, es el valor absoluto de la entrada de la señal elevado al cuadrado y sumándose todos sus valores. En este caso estará acotado a n puntos nomás. Bien, y el último aspecto de señales aperiódicas discretas en el tiempo, ¿cómo sería su análisis? Pues vendría a ser similar a lo que vimos en el caso de las señales continuas aperiódicas, donde vamos a tomar la señal acotada y la vamos a replicar y generar la señal repetida y que por lo tanto periódica. Y en este caso, debido a que las señales lo hemos hecho de esa forma, entonces el espectro es continuo. ¿Ok? El espectro es continuo. Estará en función de omega. Y en el caso de la señal será la integral de este espectro afectado por e a la j omega n. Y para la ecuación de análisis, la descomposición, determinar cuáles son los valores del espectro, aplicaremos esta ecuación de aquí, que viene a ser una sumatoria. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque x de n es periódica. Aquí tenemos la ecuación de energía de Parseval, ¿verdad? En el caso de discreto tiene esta forma, en el caso continuo con respecto a la transformada de Fourier continua tiene esta otra forma, que son equivalentes. En este gráfico se busca resumir todo lo que hemos visto. Por un lado tenemos las señales continuas en el tiempo y por otro lado a la derecha las señales discretas en el tiempo. Entonces en el dominio del tiempo la periodicidad de las señales continuas me permite generar lo que se conoce como la serie de Fourier mediante las relaciones que hemos visto. Y más bien cuando la señal no es periódica, es decir, aperiódica, entonces tendremos un espectro continuo. ¿Sí? Continuo. En el primer caso observen, esto era continuo y esto era como que discreto, ¿no? Y acá tenemos las dos partes continuas. En el caso de las señales discretas tenemos la transformada discreta de Fourier dada por esta es la composición de la transformada discreta de Fourier y acá la composición en el dominio frecuencial. Lo interesante es que todo es discreto, tanto la parte temporal como la parte frecuencial, y eso lo hace atractivo. Mientras que la transformada de Fourier de tiempo discreto, dada por esta relación, tenemos acá la señal discreta aperiódica, pero su espectro es continuo. ¿Ok? Ahora, si tuviésemos que analizar cuál nos conviene aplicar en ingeniería y en la computadora, escogeremos esta versión, ya que tenemos los dos dominios en forma discreta. Bien, el responsable de toda esta teoría es el ingeniero Joseph Fourier, que era un matemático, era físico y también se podría decir que era ingeniero, aunque claro, en esa época todavía no se hablaba de ingeniería. Pero su desarrollo de serie de Fourier fue revolucionario y permitió hacer muchas cosas. Acá tenemos resumidas las ecuaciones de las transformadas para todo lo que vamos a ver, lo que hemos visto, ¿no? Para tiempo finito, para tiempo infinito, para señales continuas y señales discretas. De todas ellas, la que corresponde a la transformada discreta de Fourier, que viene a ser la transformada de Fourier para señales discretas periódicas, es la que vamos a usar. Pero eso no significa que la señal tenga que ser periódica. Ya saben que podemos aplicar la idea de volverla periódica.